Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, que llega a ustedes semana tras semana, donde traemos las conversaciones con todas esas personas que están siendo arte y parte de la política y las conversaciones relacionadas con la política. Como cada semana, quiero invitarlos los días miércoles a el público de Puerto Rico a leer mi columna de opinión en mi blog, donde desmenuzo para ustedes todo lo que está sucediendo de una forma muy didáctica en la política nacional. En la mañana, los días miércoles, la cita que tenemos en Radio Oasis en la ciudad de Miami, donde les muestro lo que el mainstream media les oculta, y en la noche en CTV Barranquilla, donde con un grupo de académicos hacemos análisis de política internacional. Los días sábados, mi columna de opinión para la audiencia en general, y les traigo la buena noticia que estaba de alguna forma guardando hasta que lo pudiera confirmar. Ya a partir de una semana, mi columna de opinión la van a poder leer en Periódico Digital, que es uno de los diarios de más renombre a nivel mundial en español, donde los académicos más prestigiosos tienen sus columnas de opinión, pues ya me van a poder leer allí y por supuesto con el mismo contenido de siempre. Esta semana tengo dos invitadas que han estado trabajando a brazo partido representando a la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos en una plataforma que se ha dedicado a defender el derecho de los padres a tener control sobre la educación de sus hijos, sobre qué están viendo sus hijos, sobre las decisiones que el sistema escolar de una manera muy autócrata está tomando sobre los niños. Vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de cosas que están sucediendo y a la velocidad de la luz, tanto así que esta plataforma, Parents Defending Education, tiene que hacer una actualización mensual de todos los datos porque esto está realmente ocurriendo de una manera bastante agresiva. Me acompaña el día de hoy Maylin Salavarría. Ella es la directora de participación comunitaria y me acompaña también Scarlett Valderas. Ella es la defensora escolar asociada. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy bien, gracias por tenernos en tu programa, Jennifer. Sí, muchas gracias por tenernos. Bien contenta y hoy me encanta porque es de esos días que tenemos un melting pot cultural. A mí me encanta que mujeres de todas partes estén bien activas dentro de la política. Hoy vamos a hablar de Parents Defending Education, esta plataforma que para los que estén viendo en televisión digital ya mismo les voy a mostrar cómo luce el website para que puedan ver y se les haga muy familiar a la hora de que vayan a entrar, porque la idea es que entren, curioseen, lean y sacien todas las dudas que puedan tener. Esta plataforma que hoy por hoy está en todos los Estados Unidos metiendo la mano con este desastre que están haciendo con los niños, los están sexualizando, los están pervirtiendo, pero como no es suficiente, están ahora haciendo cosas a espaldas de los padres, como por ejemplo empezar procesos de transición de género, que eso es un maquillaje porque los hombres y las mujeres vamos a ser hombres y mujeres hasta que nos muramos y no hay manera de ocultar eso. Hay tiendas como Target que ha estado financiando plataformas que distribuyen material gratuito como hormonas, que no es poca cosa, a escuelas públicas. Todo esto lo está vigilando esta plataforma. Me gustaría empezar, quizá muy crudo para muchos, hablando de qué han sido los problemas que ustedes han estado detectando, como por ejemplo sexualización o cualquier otro, que se ha estado detectando en las escuelas y cómo lo han estado detectando. Mira, Jennifer, yo pienso que para darte un poquito de idea
como en una especie de cronología, y para los televidentes y las personas que están escuchando tu programa, Parents Defending Education somos una organización sin fines de lucro a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Trabajamos con padres y con asociaciones y grupos y individuos que defienden el tema de los derechos parentales y la transparencia en las escuelas públicas en todo el país, incluyendo estados como Hawái y Alaska. Llevamos en esta esfera de la educación pública y los derechos parentales ya aproximadamente 2 años. La organización empezó a raíz de la pandemia, cuando las escuelas se cerraron, y en todo este tiempo que hemos estado haciendo este trabajo, y como vas mostrando en la página de internet, Parents Defending Education se ha enfocado en 3 aspectos principales. Uno ha sido educar y empoderar a los padres de familia, a las personas que abogan por la transparencia y por los derechos de los estudiantes en la escuela pública, hacer investigaciones para exponer las irregularidades y las cosas incorrectas que están sucediendo en las escuelas públicas a costa de los contribuyentes de Estados Unidos en todo el país. Y en la parte esta de colaboración, porque trabajamos con otras organizaciones sin fines de lucro en todo el país para poder traer toda esta plataforma de recursos que traemos disponible a todo el mundo en nuestra página de internet. En el caso de nuestros oyentes y televidentes, el día de hoy, todo el material y los recursos que ponemos a disposición en la página de internet están traducidos al español. Tenemos miembros de nuestro equipo como Scarlett y yo, que español es nuestro primer idioma. Podemos ayudar a navegar a familias que son hispanohablantes o que a lo mejor el inglés no les es lo suficiente como para poder entender los procesos de cómo funcionan las escuelas y los distritos escolares en el país. Esa es como la base de quiénes somos y lo que hacemos. Y obviamente siempre estamos trayendo a las comunidades no solo información, sino también recursos, entrenamientos, talleres, en dependencia de cuál sea la necesidad que ellos identifiquen que tienen en su distrito escolar, y pues nosotros ponemos esta infraestructura y todos estos recursos a su disposición. Entonces, con esa base, teniendo esa base en cuenta, yo te diría que nosotros tenemos el país dividido como en distintas regiones, y Scarlett te va a poder hablar un poquito más de la de ella, pero en el caso mío, que yo me ocupo de lo que es la región de las montañas rocosas, todo el oeste del país, incluyendo Alaska y Hawái, yo diría que la mayor preocupación que vemos en las escuelas públicas y con los padres de familia, sobre todo los hispanos, es precisamente este tema de la ideología de género que está siendo insertada en cada uno de los aspectos que tiene que ver con la escuela. Nosotros como organización y nosotros como mamás y papás también, siempre promovemos la idea de que este tipo de ideología y cualquier agenda política no tiene lugar en la escuela pública. Los salones de clases de kindergarten a 12 grado tienen que enfocarse en lo básico de los conocimientos académicos que los niños tienen que aprender para poder ser miembros exitosos de la sociedad, ya sea que decidan ir a la universidad o ya sea que decidan incorporarse a la fuerza laboral. Y esa es como la visión o la guía principal del trabajo que hacemos. Y en base a eso, lo que estamos viendo de la información que recibimos de padres, las preocupaciones, los informes de incidentes, es este tema de la ideología de género y cómo lo están poniendo en el salón de clases en lugar de enfocarse en que los niños no saben leer, escribir ni hacer matemáticas al nivel de grado que deberían hacerlo. Jennifer, y están usando el tiempo en el salón escolar y están usando el dinero de los contribuyentes para insertar todas estas agendas y estas ideologías que no tienen nada que ver con la instrucción académica que nuestros niños necesitan. Así que yo diría que en nuestra experiencia ese probablemente es la preocupación número 1 o la más relevante que he estado escuchando yo en este tiempo que llevo trabajando con PD, de todos los padres de familia y de todas las personas en la comunidad que están involucrados con el tema de la educación pública. Scarlett, ¿qué experiencia tienes tú con este tema? ¿Qué has detectado tú que a la par de Maylin hay otros problemas que quizá han podido percibir ustedes? Es mucho de lo mismo que Maylin ha dicho. En estados como California hay bastantes escuelas, distritos escolares que tienen políticas donde le dan permiso a los maestros, a las maestras, a los empleados de la escuela de cambiar el género a los niños y no decirle a los padres. Y eso pues no está bien cuando la mayoría de los niños en las escuelas no pueden leer o hacer matemáticas al grado que tienen, de donde están. Otro problema que miramos es mucho bullying y no se hace nada. No se hace nada por el bullying porque, pues, por razones que tienen las maestras y maestros.
Y algo que veo yo que tenemos nosotros los hispanos en desventaja es que quizá la barrera del idioma impida que los padres se enteren a plenitud, a perfección, qué es lo que está pasando, porque hay muchos padres que inclusive tienen problemas para comunicarse con sus hijos porque sus hijos hablan inglés y ellos hablan español, o el inglés no es tan bueno como tú decías, Maylin, y tienen ahí una barrera que el sistema escolar está capitalizando muy bien porque se están aprovechando de eso a sabiendas de que, entre comillas y subrayado, los padres son ignorantes y aprovechan de meterle todo lo que es la ideología de género, que por cierto hay gente que es tan cínica que dice que eso no existe, que eso es un invento de nosotros los ultraderechistas. Esas son las palabras que utilizan. Y es una realidad, o sea, ya por falta de documentación no ha sido, porque gracias a Dios, dentro de toda la censura, habemos unos que somos más valientes que otros y hemos sacado, hemos expuesto todas estas cosas, así como las invitadas que tengo el día de hoy. El tema del idioma, ustedes que son las dos encargadas, que a lo largo del programa les voy a dar la información para todos los papás, mamás que se quieran poner en contacto con Parents Defending Education, cómo pueden hacer si no hablan inglés bien o no hablan inglés, qué hacer, en fin, y la información va a estar en la cajita de información para los que están viendo esto en televisión digital, puedan contactar a las chicas para que les puedan dar una orientación más apropiada de la que puedan obtener acá. El tema del idioma, ¿qué papel está jugando? Porque eso es gravísimo. A mí me ha llegado cualquier cantidad de denuncias de cómo están capitalizando esto en las escuelas públicas, que es donde está el mayor problema. Los padres no saben qué hacer, no saben cómo defenderse, los niños tienen temor, les hacen bullying, o sea, esto es un círculo que no para. Empieza aquí, empieza el bullying, no hay acceso al idioma, el sistema escolar se aprovecha, los niños tienen miedo y así vamos, y cuando terminamos a ver la espiral, ya los niños están ideologizados, hormonados, mutilados y sabe Dios qué más, ¿no? Porque hasta les están hablando de comunismo, porque yo misma he visto los libros de lo maravilloso que era el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué han detectado ustedes con el tema del idioma? Porque más adelante vamos a decirle a los papás cómo hacer, pero ¿cómo han detectado ustedes que esta gente se está aprovechando del idioma? Porque es bueno que tomen nota hoy, papás y mamás, para saber qué hacer. Sí, pues Jennifer, yo en mi experiencia cuando soy voluntaria en las escuelas, he sido voluntaria para donde registro a los ayuda a registrar a los niños cuando empiezan la escuela. Y una cosa que yo he notado es que los empleados de las escuelas no quieren que traduzcamos todo lo que está en los papeles que tienen que firmar para registrarse. Sí, yo diría que eso es una señal de alarma bien grande, Jennifer, y en el caso mío particular, incluso antes de empezar a trabajar con Parents Defending Education, yo he sido traductora e intérprete por más de 10 años y al igual que Scarlett, pues trabajaba de voluntaria en las escuelas para ayudar con la interpretación de los papás que no, o que hablaban un poquito inglés o que no hablaban ningún inglés, y sí definitivamente se están aprovechando de esa barrera idiomática, lo cual yo veo como un arma de doble filo, porque no es solo la falta de transparencia, o sea, desde el punto de vista en que a mí alguien me dice, no traduzcas esa parte, o sea, yo como intérprete o como traductora, yo tengo un código de ética, un código profesional por el cual me tengo que regir, y si hay algo que tú no quieres que yo lo traduzca, simplemente no lo digas o no lo pongas en papel. Eso es ya para empezar, pero entonces a medida que uno ve eso, te das cuenta cómo es como un doble insulto de la manera que yo lo veo, porque se están aprovechando de familias inmigrantes que a lo mejor, número uno, llevan poco tiempo en este país. Sabes que el sistema escolar en nuestros países en Latinoamérica es bien diferente aquí en Estados Unidos. Entonces son como varias capas de falta de información o de poca información de las cuales se están aprovechando. Es la barrera idiomática, es el hecho que estas familias todavía no están familiarizadas de cómo funcionan los sistemas escolares aquí en Estados Unidos, de cuáles son sus derechos, de cuáles son las legislaciones federales que protegen los derechos parentales. Estábamos conversando fuera del aire antes de entrar al estudio de cómo alrededor de este tiempo, cada año desde que estamos en PDE, hacemos como un back to school
una temporada de regreso a la escuela donde traemos todos estos recordatorios a los padres de familia en inglés y en español de qué cosa es la enmienda PPRA, qué cosa es la ley FERPA, qué derecho te da, cómo le haces para revisar el expediente de tu hijo. Tú tienes una enmienda federal que dice que a tu hijo no le pueden hacer encuestas con ocho son bien específicos temas donde no le pueden hacer encuestas o cuestionarios si no te enseñan a ti la encuesta primero, si tú no das autorización por escrito, y además de eso, cada escuela que reciba fondos federales tiene la obligación de ofrecer un formulario de exclusión para aquellos padres que dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, fírmeme el formulario de exclusión y yo no quiero que a mi hijo le apliquen ningún tipo de encuestas de ese tipo. O sea, y eso es solamente un ejemplo. Definitivamente se están aprovechando de esa barrera cultural, de esa barrera de información, de esa barrera idiomática. Y lo más lamentable de todo esto, Jennifer, que es lo que a mí como mamá también me insulta muchísimo, es que nuestros niños de minorías, nuestros niños que están aprendiendo inglés, nuestros niños que están todavía en este proceso de adaptación a una nueva sociedad y a un nuevo país, son los que tienen los niveles de rendimiento académico más bajos. Son los niños que deberían estar priorizando con programas de tutoría, con tiempo adicional para poder enfocarse en todas estas cosas en las que están rezagados en cuanto a lo que es el puro currículo académico, y sin embargo están usando tiempo y recursos para todas estas ideologías y todos estos temas de políticas y agenda política que no pertenecen en ese espacio del salón de clase, para nada. Yo soy una fiel defensora de aquello del Representation Matters, que nació en el mundo de la moda, en el mundo de la publicidad y se traslada a la política. Y es tan importante eso de que Representation Matters o la representación importa, que justamente la persona que más debería ser aliada de la comunidad hispana, que más debería ayudar y más debería estar pendiente de la comunidad hispana, es justamente la persona que está abriendo la puerta a este infierno de la ideología de género, y es el secretario de Educación de los Estados Unidos, que es un hispano, ¿no? El señor Cardona, que ha sido un abanderado, un precursor y un promotor de todas las sinvergüenzuras que están ocurriendo en las escuelas. Esto es un gran dolor de cabeza para todos los padres y madres que están en el territorio americano. ¿Cómo se está lidiando esto? Yo entiendo que es súper complicado porque estamos luchando, como siempre lo digo en cada programa, con un monstruo y nosotros estamos a manos limpias. O sea, nosotros no tenemos el presupuesto con el que cuentan ellos, las herramientas, el poderío, en fin. Este señor se ha convertido en un gran dolor de cabeza y aquí, vuelvo, insisto, es cuando aquello de que la representación importa es bien importante, porque este señor, a pesar de que es hispano, ha sido justamente el enemigo número uno de la comunidad hispana, porque ha permitido y ha promovido todo este tipo de cosas. Hace menos de 24 horas de que se esté grabando este programa, ha dicho barbaridades como que prácticamente el Estado es dueño de los niños, que los niños tienen derecho a ser trans, a ser jirafas, a ser marcianos, lo que les provoque, y los padres, bien, gracias, ¿no? Cuando son los padres los que tienen que tener la batuta de la crianza de los niños. ¿Cómo se está manejando este tema? Pues es muy fácil que los estresemos por lo que está pasando con empleados federales. Lo que importa es lo que está pasando en nuestras comunidades, porque lo que va a hacer el Cardona va a ser el Cardona, pero cuando tú vas a la escuela de tu hijo y tú pides que puedas mirar las secciones de tus hijos, tú tienes derecho de preguntar por eso, y tú tienes derecho de mirar lo que está aprendiendo tu hijo o tu hija y decirle a la maestra, no, le puedes enseñar otra cosa o le puedes dar otro proyecto. Definitivamente, Jennifer, lo que dice Scarlett es como la solución en la vida real. De cómo los padres, independientemente de a qué nivel del Estado, a qué nivel federal ciertos funcionarios o ciertas políticas estén, tú sabes, como que dirigiendo la conversación en los medios, donde de verdad podemos hacer el cambio es en las escuelas, es en el salón de clase de nuestros niños. Y yo creo que el ejemplo que tú pones del secretario Cardona es solamente un ejemplo de la mentalidad general a nivel de sociedad, esta mentalidad de que
completamente elimina nuestros derechos parentales. O sea, hay un precedente legal, un precedente constitucional en los Estados Unidos que dice que los padres tenemos el derecho y la responsabilidad de dirigir la educación y la crianza de nuestros hijos. Lamentablemente, y es el ambiente a nivel nacional con el que estamos batallando en este país ahora, existe este pensamiento de que no, de que el Estado sabe mejor, de que nosotros los padres, no sé, somos idiotas, somos ignorantes, hablamos inglés con barreras o hablamos inglés con acento y por eso no sabemos nuestros derechos, cuando no es así. Yo creo que un ejemplo claro que yo siempre hablo muchísimo cuando estamos hablando con grupos de padres y con comunidades es la referencia que hacemos a un documental que salió hace 2 años que se llama Whose Children Are They? Está subtitulado al español y la traducción al español sería ¿de quién son los hijos? Y esa es la pregunta principal que cada madre y cada padre con un niño en edad escolar, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país de Latinoamérica, porque desgraciadamente estamos viendo estos problemas en todos lados, esa es la pregunta fundamental que todo el mundo se tiene que hacer. ¿De quién son los hijos hasta que se conviertan mayores de edad? ¿Quién es responsable por la crianza y la educación de esos niños? Y yo creo que cuando usamos esa pregunta como nuestra guía de lo que vamos a hacer a nivel de comunidad, a nivel de padres involucrados, ahí es donde vamos a encontrar la respuesta verdadera. Me resulta curioso que tú menciones el caso de Cardona, porque una de nuestras colegas sacó una columna de opinión, creo que la semana pasada o la semana anterior, hablando precisamente de eso, es por qué no puede dejar a los padres tranquilos. Y entonces estás viendo que es como lo que en inglés le dicen como un gaslighting. O sea, los padres se quieren involucrar, los padres quieren ejercer el poder de decisión legalmente protegido en este país para la crianza y la educación de sus hijos. Y entonces todo este sistema de funcionarios del gobierno que controlan las escuelas están constantemente cambiando la historia y poniendo la culpa en los padres. O sea, el otro ejemplo del que hablamos recientemente fue cuando el Southern Poverty Law Center puso a Parents Defending Education y a Moms for Liberty en el grupo de hate, en el mapa de, tú sabes, de grupos prejuiciados y racistas. Y como cuando hablábamos en preparación de este programa, pero ¿de qué están hablando? Una de las cosas que hacen el plano legal Parents Defending Education como organización a nivel nacional es presentar quejas en las oficinas de derechos civiles de todos los estados cuando nosotros recibimos reportes o preocupaciones de padres o de empleados de los distritos escolares que tienen que ver con segregación y con separación. O sea, hasta el día de hoy, y aquí tengo el número, hemos presentado 29 quejas en las oficinas de derechos civiles. Y entonces tienes toda esta cátedra de burócratas relacionados con el tema de educación, llamándonos a nosotros grupos prejuiciados o grupos racistas y poniéndonos en mapa junto con el Ku Klux Klan. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la valentía y la osadía, entre comillas, de hablar y de decir, no, estos son nuestros derechos y mis hijos no son del Estado, mis hijos son míos y los crío y los educo yo hasta que sean mayores de edad. O sea, es una tremenda hipocresía y es una tremenda contradicción que creo que está directamente relacionado con esta mentalidad a nivel nacional que estabas usando tú con el ejemplo del secretario Cardona. Y yo pienso que la meta de poner grupos como Parents Defending Education en listas de hate o racistas, o también otro ejemplo cuando dijeron que los padres que van a los school board meetings son domestic terrorists, la meta es de intimidar. Para que los padres no vayan a la escuela, para que los padres no vayan a las juntas escolares y específicamente también los padres hispanos que a lo mejor no pueden hablar inglés. Cuando aprenden que alguien en el gobierno federal está diciendo que somos domestic terrorists, no van a querer entrar a las escuelas o hacer ninguna queja. Así es, esto es un método estalinista, yo lo estuve explicando justamente la semana pasada. En el mes de abril, por ejemplo, a mí me llamaron nazi porque yo dije que los hombres disfrazados de mujer nunca iban a ser mujer, me metieron en la lista de las 40,000 voces conservadoras más poderosas del mundo y tengo ya mi etiqueta de nazi, tengo un número y todo porque ellos asignaron un número a cada persona, tengo mi número, así como en los campos nazi. Lo mismo hicieron con Javier Milei, que acaba de ganar las primarias en Argentina, lo están comparando con un nazi y ese es el efecto que busca
buscan crear, como decía Scarlett, el círculo del silencio, la espiral del silencio se llama eso, y eso es crear miedo, de manera de que, oh, no, esta gente es terrorista, yo no voy a las reuniones de ellos, lo que ellos están promoviendo no debe ser nada bueno, y crear esa zozobra, que la gente tenga miedo y dejarlos a ustedes solos, porque la idea es no solamente quebrar a plataformas como ustedes, sino que los padres tomen miedo y así ellos poder tener el control. Eso es una manera muy macabra de gestionarse, y eso tiene toda la vida operando. Los nazis, por cierto, fueron los pioneros en ese sistema, y lo hicieron con la primera mujer que empezó a denunciar las cosas que ellos estaban haciendo. Las mujeres siempre valientes, estamos ahí en primera fila. Hoy vamos a traer cifras, vamos a traer data, y es súper importante porque debo confesar, cuando Maylin y Scarlett me estuvieron pasando cifras y data de las cosas que han estado haciendo, de encuestas que han estado haciendo, es un indicativo bien alarmante de las realidades que están sucediendo en las escuelas. Y como siempre digo, cada vez que tocamos estos temas aquí con los padres, con las plataformas, no se confundan ni bajen la guardia por un instante creyendo que esto solamente es un problema de Estados Unidos. Esto es una agenda mundial. Pasa en Bolivia, pasa en Chile, pasa en Japón, pasa en China, en todas partes. Lo que pasa es que hoy las invitadas son de Estados Unidos, y es importante tomar esto como una referencia, porque esto definitivamente tiene el efecto pendular, y lo que ocurre en Estados Unidos, pues evidentemente va a ocurrir en otros países. Tenemos una encuesta de un estudio que ustedes hicieron. Yo me llevé las manos a la cabeza. El 63% de los votantes hispanos encuestados rechaza la idea de los padres no tiene derecho a saber la identidad de género de sus hijos. ¿Cómo llegaron ustedes a este resultado? ¿Cómo han estado haciendo estos estudios, y qué otras cifras pudieran aportarme que sea de interés para nuestra audiencia? Sí, mira, Jennifer, nosotros periódicamente, como parte de este tema de participación comunitaria y de outreach, pues hacemos como focus groups y contratamos con firmas de relaciones públicas para hacer encuestas. Diría yo como que, no sé, Scarlett, como cada 3, 4 meses, unas 2 o 3 veces al año, hacemos este tipo de encuesta para ir tomando el pulso de este sector específico de la comunidad con el que nosotros estamos trabajando. Y estas fueron las más recientes que nosotros sacamos, creo que fue a finales del invierno o a principios de este año, donde se hacen, tú sabes, son como encuestas ciegas donde se le pregunta a todo el mundo de cualquier origen, de cualquier afiliación política, y ahí vemos que los números y las cifras son aplastantes. Cuando tú hablas con la gente de a pie en sus barrios, en sus escuelas, todo el mundo se da cuenta que esta nueva idea de que hay que estarle susurrando a nuestros hijos constantemente que nosotros los padres somos el enemigo, y que yo, el empleado del distrito escolar o el administrador del distrito escolar, que al final soy un empleado del gobierno, yo voy a ser tu salvador, es profundamente errónea, y es ilegal y es inmoral, y no es la manera de construir o de fomentar las relaciones saludables entre las escuelas, entre los maestros y entre los padres para el beneficio de los niños. Y yo creo que las cifras y los números hablan por sí solos cuando preguntamos de que la mayoría de la gente no está de acuerdo con que los distritos escolares tengan estas políticas y estos requisitos de ocultarle la confusión de género o la identidad de género a los padres de los niños menores de edad, donde el 75% piensa que si existe una situación o un incidente de este tipo, que sí, que los maestros y los empleados de las escuelas deberían tener la obligación legal de informar a los padres cuando esto pasa. Y yo creo que, ya te digo, aunque sean, tú sabes, muestras pilotos, aunque sean encuestas, yo creo que las cifras y esos porcentajes hablan por sí solos cuando tú estás de nuevo hablando con la mamá y el papá y la familia de a pie en cualquier comunidad o en cualquier distrito escolar. La mayoría de la gente piensa que está mal y que es una violación de nuestros derechos parentales, que es ilegal y que es inmoral. Y a mí lo que me asusta más es que los gobiernos de diferentes estados aquí en Estados Unidos miran estas cifras, pero no les importan. Por ejemplo, en el estado de Washington hay una ley que dice si tú no afirmas la transición de género de tu hijo o hija, el estado te lo quita, ya no tienes derecho a tu hijo. Y estas cosas pasan en las escuelas, y en las escuelas también están poniendo clínicas donde facilitan esas transiciones para los niños. Entonces, tú a lo mejor nunca sabes, si estás en el estado de Washington,
mañana llevas a tu hijo a la escuela y ya nunca lo miras porque el Estado tiene el derecho de quitarte tu hijo. También en California, ahorita todavía no es ley, pero a lo mejor va a ser en unas semanas lo mismo. Si no afirmas el género de tu hijo o hija, te quitan tu niño. Qué delicado todo esto. Y yo, dentro de las cosas que insisto más es en el tema de la educación, la pedagogía política, porque yo que soy consultora política veo muy de cerca algo que es muy preocupante en la población hispana en los Estados Unidos. Por ejemplo, tú conversas con el hispano promedio y tienen la firme convicción de que, por ejemplo, el Partido Demócrata es bueno porque asumen que demócrata es igual a democracia y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y son números muy altos, eso es lo que me tiene más preocupada. Y estas cifras son un reflejo de que evidentemente el sentido común priva y prela por encima de cualquier otra cosa. Vamos a hablar de otro punto que me preocupa muchísimo y a mí de que me preocupa, me tiene bastante fastidiada porque entre los latinos es absurdo estar promoviendo aquello de la diversidad, porque si algo somos nosotros como cultura es diversos, diferentes. Hoy es una muestra de ello. Está una mujer de origen mexicano, una cubana y una venezolana boricua. O sea, más diverso que eso no lo puedo encontrar. 3 mujeres súper distintas, ¿no? El estar imponiendo el tema, además hablando de sexualidad, que es un tema tan personal, tan privado, que debería mantenerse en las 4 paredes de la habitación de una persona, ya manifestárselo a los niños y querérselo imponer a uno, ya pierde la naturalidad con la que uno debería hablar de estas cosas. Pero en las escuelas están dando manuales de cómo hablar de estos temas, inclusive lo están impartiendo como parte del pensum escolar. No han sido pocos los registros de escuelas que uno ve los salones y eso es horroroso porque hay banderas de Black Lives Matter, de Antifa, de esto, de lo otro. Los maestros parecen activistas en lugar de maestros, y esto está sucediendo en las escuelas en tiempo real. ¿Qué se está haciendo en las escuelas que tengan ustedes conocimiento? Por ejemplo, como esto, el Teaching Guide for Elementary Grades, o sea, una guía para escuelas elementales, es decir, hasta 6º grado, LGBTQ, Family Plus Gender and Diversity, o sea, ¿hasta cuándo? Sí, mira, Jennifer, esto es de nuevo parte de gran parte de las investigaciones que hacemos y de nuevo para recordarle a tus oyentes que toda esta información y todos estos reportes están puestos en nuestra página de internet. Yo diría que un gran % de estos dispatches, es como nosotros lo llamamos, que son como un press release o una pequeña nota de prensa bien concisa que tenemos publicado en nuestra página de internet, tiene que ver con las investigaciones que hemos obtenido a través de solicitudes de récord públicos de cuáles son los contratos y las cosas que están haciendo en los distritos escolares. Hay una parte que se llama el Consultant Report Card, donde hemos podido investigar y hemos podido obtener copias de todos los récords públicos de estos documentos y de estos contratos de todas estas empresas que se están dedicando exclusivamente a entrenar a los maestros para poder insertar todo este tipo de ideologías y todo este tipo de metas, de temas en todo lo que es el currículo y el salón de clase, ya sea matemáticas, ya sea lectura, ya sea arte, historia, y lo vemos con el tema de la ideología de género, lo vemos con el tema de la ecualidad y la diversidad, digo yo entre comillas, porque ya sabemos que no es la realidad, y todo esto, y vas a ver cómo se puede establecer la conexión financiera de cómo el dinero de los contribuyentes que va a los presupuestos de los distritos escolares está siendo pagado a todas estas empresas que son, tú sabes, empresas con fines de lucro, que son las que están proveyendo todos estos entrenamientos y poniendo todos estos currículos y todos estos materiales en las escuelas. Es el tema de la ideología de raza, el tema de los grupos estos de afinidad, donde supuestamente tienen que dividir a los niños según su origen étnico, según su color, para que puedan aprender mejor. Y de la manera que nosotros miramos
enfrentamos eso como individuos, como padres y como organización, es que la segregación era inmoral y era ilegal en los años de Jim Crow. Y no hay, o sea, no hay cantidad de nuevas palabras, ni nuevos lenguajes, ni nuevos términos, ni gimnasia mental, como se diría en inglés, que puedan hacer ni que puedan inventar para que eso se convierta en algo correcto. Era inmoral y era ilegal en aquellos años, y si lo tratan de hacer y lo siguen haciendo hoy, sigue siendo inmoral y sigue siendo ilegal, y estamos mirando que lo están haciendo con programas de tutorías para maestros nuevos, lo están haciendo con estudiantes, y está pasando en todo el país. O sea que es, como decías tú, es de la manera que yo lo veo, no solo en el punto de vista de educación, sino a nivel del punto de vista de ciencias políticas en general, es que es esta premisa de divide. Mientras más dividas a la gente, más fácil los vas a conquistar. Esto viene de la época de la historia antigua de la humanidad. Es exactamente lo mismo, lo que, como siempre digo, cuando converso con padres y audiencias sobre este tema, la diferencia es que en este caso aquí lo tenemos en inglés y con Wi-Fi. Pero al final el proceso y el objetivo negativo de dividir más a la gente para que estemos fajándonos los unos con los otros y no podamos unirnos en las fuerzas de hacer lo que es correcto, de ejercer nuestros derechos parentales, de exigir transparencia de las escuelas. Eso es lo que están haciendo. O sea, no es nada muy complicado, es simplemente echarnos a fajar unos con otros para que no nos demos cuenta de que Roma se está quemando aquí en las escuelas de nuestros niños, y así nosotros no prestamos atención. Y no sé, Scarlett podrá también hablar un poquito más de su experiencia en California, pero yo pienso que de la manera en que los medios de comunicación en español manipulan el mensaje y la información también es crítico, súper crítico, porque si pensamos que los medios de comunicación en inglés están sesgados y asumen que las audiencias son estúpidas y lo que hacen es que le ponen las ideas y no nos dan los datos ni los hechos para que uno pueda tomar las decisiones por uno mismo, pues cuando estamos hablando de los medios de comunicación en español es quizás 100 veces peor. Terrible, y a Sí, mí me da vergüenza como parte de la prensa que eso sea así, y para la gente que está creyendo que somos homofóbicas o transfóbicas o que estamos obsesionadas con el tema de la ideología de género, esto no es solamente ideología de género. Aquí, como acaba de decir Maylene, están segregando a los niños y le están enseñando a nuestros niños que vienen de muchas mezclas, porque aquí en los latinos ninguno es puro de raza. Le están enseñando a nuestros niños que si tienes la piel un poquito más oscura, tú tienes que aprender a ser víctima, y si eres muy blanquito, tienes que aprender a que tú tienes un privilegio como blanco. Eso se está enseñando en pleno año 2023 en las escuelas. Carlen, disculpa que te interrumpí. Sí, está bien, y enseñándole eso a los niños, sus mentes son muy delicadas y sí pueden hacer mucho daño en el futuro. En California se mira mucho de eso, es actualmente una clase que ocupan tomar antes de que se gradúen del grado 12, una clase de Ethnic Studies traducida en estudios étnicos, y no es algo que puedes decir como padre, hey, no quiero que mi hijo tome esa clase, lo tiene que tomar, pero con las clases de sexualidad, si tienes un poquito más de control como padre, puedes ir a la escuela y puedes decir, no quiero que mi hijo o hija sea parte de esta clase. Y también tienes el derecho de pedir las lecciones y el currículo que van a usar para que tú mires qué le van a enseñar a tu hijo o hija si va a tomar esa clase, y para que tú puedas en la casa también tal vez tener una conversación con tus hijos de algo muy, muy sensible. Excelente. Tengo en pantalla, lo vamos a ver ya mismo, el mapa de cómo está el tema del adoctrinamiento solamente en los Estados Unidos. Esto lo puede ver usted gracias al extraordinario trabajo que está haciendo esta plataforma Parents Defending Education. Este es el Indoctrination Map, o el mapa del adoctrinamiento. Así está por los condados en cada estado. Los puntos naranja es donde es la parte donde está ocurriendo el hecho. O sea, aquí no hay un punto que se salve, quizá unos estados que estén un poquito más despejados, pero esto es horroroso. O sea, gente que cree que quizá Texas, por ser un estado conservador, se libra de eso. No, por el contrario, se ve mucho más en estados donde hay gobernadores liberales, puesto que son los grandes abanderados y que permiten que todas estas cosas pasen. ¿Cómo se está manejando esto?
me gustaría, Scarlett, tú que estás en California, un estado donde la población hispana es tan elevada, así como Texas y Florida, ¿cómo se está viendo esta historia del indoctrination? Lo vemos acá, el mapa está bastante lleno. Sí, como se mira ahí en California, sí está bastante lleno porque es un estado muy liberal y también es un estado muy grande. En distritos escolares como en San Diego y Los Ángeles, donde la población hispana es más grande, se va a mirar con un poquito más incidentes también. Y es algo que está en cada minuto de la escuela ahí donde están los hijos. Todas esas ideologías la meten en matemáticas, la meten en English, la meten en educación física, hasta la comida que comen también. Increíble. Es muy difícil de que protejas a tus hijos en estados como California, Washington, Oregon, Nueva York, y también en estados más conservadores como Texas, como Tennessee. Yo vivo en Tennessee, pero soy de California. En estados como Tennessee también se mira eso. En estados de Mississippi también se miran cosas así. Entonces, no nomás porque vivas en un lugar más conservador, predice que no vas a tener esa experiencia, porque es en todo el mundo. Sí, no hay garantía. Lamentablemente es así, es lo que decía Scarlett, esa idea de que estamos en un área o en un sitio más conservador. No, yo vivo en la zona de las montañas rocosas y hay estados en donde yo estoy que, o sea, técnicamente si vas a mirar las estadísticas se debería suponer que tú sabes que es una comunidad sumamente conservadora y no, cuando empiezas a buscar incidentes, investigaciones, copias de récord público, te das cuenta que en el tema de las escuelas y de los distritos escolares es el mismo problema. A mí me gustaría agregar, Jennifer, si te parece, un poquito más de información sobre este mapa para tus oyentes o televidentes que los estén mirando por primera vez, de la manera en que nosotros ponemos esto en nuestra página web y tenemos también ahí un email y un vínculo donde cualquier persona interesada puede mandarnos un reporte o un incidente de manera anónima. Uno de los grandes parámetros que tenemos nosotros como organización es que nosotros nunca revelamos la identidad de nuestras fuentes y cuando se hace una investigación y tenemos que exponerlo a los medios de comunicación o en cualquier otra plataforma, nosotros, Parents Education, somos los que tomamos el nombre de la fuente para poder proteger a nuestras fuentes, a nuestros padres, a los miembros de la comunidad, de represalias y de problemas que estamos viendo que están sucediendo. Entonces, de la manera que nosotros publicamos este mapa es que basado en esos incidentes que nosotros recibimos, escribimos los reportes y ahí es donde se inserta en el mapa. La otra parte importante de este mapa es que tú puedes buscar por estado no solo los incidentes o las investigaciones de las irregularidades, sino que hay una sección en un costado donde tú también puedes buscar ¿qué organizaciones de padres ya hay formadas en tu comunidad? Una de las cosas que siempre hacemos cuando estamos haciendo outreach o participación o conversación con los padres de familia en las comunidades es que en este tema de la batalla por nuestros derechos parentales, por la transparencia en las escuelas de nuestros hijos, por garantizar que nuestros hijos reciban la educación y la instrucción académica a la que legalmente tienen un derecho, siempre le decimos que es muy importante buscar comunidad. Esta es una batalla muy larga, Jennifer. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es un maratón donde aquí nosotros como padres por años vamos a tener que estar haciendo esta labor con tal de garantizar un mejor futuro educacional para nuestros hijos. Y cuando estás en el medio, como se dice, de esta situación candente, es importante buscar aliados, es importante buscar ver si en tu comunidad, si en tu distrito escolar ya hay un grupo de padres formado. Y esa es una de las cosas que cualquier padre o cualquier miembro de la comunidad que esté interesado en hacer puede buscar en nuestra página de internet porque tienes una opción donde vas a tu estado y puedes buscar si hay una organización de padres que ya está creada y te puedes comunicar con ellos. Si de momento encuentras que en tu comunidad no hay una organización de padres y tú quieres empezar una con otros padres de familia, pues también tenemos ya los recursos traducidos al español de paso a paso cómo empezar, cómo le hago, cómo me organizo, cómo busco aliados y todo eso es parte de los recursos y esa infraestructura de herramientas que te comentaba al principio, en las que trabajamos constantemente para ponerlo a disposición de los padres de familia y de las comunidades en todo Estados Unidos.
Aquí les estoy poniendo en pantalla para los que están viendo el programa en televisión digital, las redes de Parents Defending Education, lo van a encontrar en todas partes como @defendinged. De todas maneras, en la información del programa va a estar para que puedan ubicar mucho más fácil las redes sociales de esta plataforma. Ahora vamos a la parte un poco más personal de este tema. Cuando los padres reportan incidentes de todo lo que ustedes han podido recoger, muy a grosso modo, por supuesto, porque sería muy complejo detallar aquí, si ustedes me pudieran dar un top 3 de cuáles son las 3 cosas que más se están denunciando en las escuelas en Estados Unidos, y si lo quieren extender a un top 5 también, ¿qué es los 3 o los 5 primeros issues principales que se están reportando para que ustedes puedan llegar a este mapa que hemos puesto en pantalla, donde están los incidentes por distrito, que de verdad que es alarmante porque no hay un espacio sano? ¿Qué se pudiera definir como el top 3 o top 5 de incidentes o de problemas que se están reportando desde los padres para ustedes? Yo lo que miro mucho en mi región es bullying y también ideología de género. Eso es para mí en mi región los top 2. También lo que he mirado más recientemente son el tipo de instrucción que le dan a los maestros, como por ejemplo cuando están aprendiendo los maestros durante el verano qué van a hacer para el próximo año. Hemos mirado que la instrucción que le dan pues no es muy buena. Hay mucho racismo, mucha segregación y también mucha ideología de género. Yo diría que en el caso mío, en las comunidades, en los estados de mi región, es muy similar también, Jennifer, la ideología de género, esta mentalidad de ocultarle información crucial sobre sus hijos menores de edad a los padres, de nuevo, esta filosofía a nivel de la sociedad de estarle susurrando a los niños constantemente que tus padres son los enemigos, en ellos no puedes confiar. Eso, el tema de la seguridad en las escuelas, que pienso que está muy vinculado al bullying que mencionaba Scarlett, el tema de la seguridad en las escuelas, porque estamos viendo que están usando todo este tema de la diversidad como un preámbulo o como una justificación para decir, bueno, no necesitamos oficiales de seguridad en las escuelas, no necesitamos esto, no hace falta disciplina, la disciplina es racista, lo que hay que hacer es, tú sabes, como barrerlo debajo de la alfombra, borrar las estadísticas, y entonces los padres de familia están preocupados porque están mirando estas tendencias y están diciendo, bueno, ¿cómo yo sé entonces que mis niños van a estar seguros? Literalmente, físicamente seguros cuando yo los dejo en la escuela en la mañana, si están despidiendo a los oficiales de seguridad, no dejan que los papás o los abuelos vengan con estos programas de voluntariado, de ayuda que antes tenían en las escuelas, están cambiando las políticas de disciplina de manera tal que los muchachos de cualquier edad, lo mismo de primaria que de escuela intermedia, que de la preparatoria, están teniendo comportamientos con serios problemas de disciplina sin ningún tipo de consecuencias. Entonces yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones que estoy mirando yo aquí también en la región mía. Yo diría que la otra que está también como que resurgiendo mucho es el tema que tiene que ver con la batalla campal contra el mérito individual y cómo están cambiando los sistemas de poner calificaciones, los sistemas de dar notas, cómo están tratando de manipular las estadísticas de nuevo para dar este falso sentido de igualdad y de equidad, cuando en realidad lo que están haciendo es como repartiendo las notas o las calificaciones de los alumnos que más se esfuerzan o de los muchachos que están trabajando más duro para poder levantar a aquellos que no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Eso es algo que en esta región donde yo estoy se está mirando mucho en las escuelas intermedias, en algunas de las escuelas que están enfocadas en el tema de ciencia. Lo hemos visto mucho en casos en estados en la costa este también, pero sí, definitivamente el tema de que todo es racista, de que dar calificaciones es racista, de que, tú sabes, establecer reglas disciplinarias para los muchachos que están teniendo comportamientos que no deben ser aceptados en las escuelas racistas, y el tema de la ideología de género y el tema de la violación de los derechos parentales, yo diría que en la zona donde yo estoy son probablemente los más cruciales.
Algo que casi se me olvida y que habíamos comentado que de los temas más importantes para comentar, que se ha comentado muy por encima, el que se le esté ocultando data a los padres, se les esté prohibiendo que sepan de información, que a los niños se les esté metiendo en la cabeza que está mal hablar con los padres. Me comentabas, Maylin, en los emails que nos estuvimos intercambiando para preparar el programa, que hay políticas de exclusión de padres que exigen mantener a los padres en la oscuridad cuando se trata de la identidad de género de sus hijos menores. Ustedes obviamente han detectado este tema. Es complicado en Estados Unidos porque cada estado, como los politólogos decimos, se maneja un poco como un país distinto. Y lo mismo aplica con el tema de las elecciones. ¿Cómo se puede manejar esto cuando hay tanta diferencia entre un estado y otro a la hora de manejar legalmente las cosas? Mira, el tema, como decías, el tema del background o el trasfondo legal es complicado porque definitivamente tiene que ver con cada estado, los estatutos de cada estado, incluso hasta con qué tipo de visión o política en cuanto a los derechos parentales y en cuanto a la educación pública tiene el gobernador de cada estado. O sea que es fundamental. Al final, Jennifer, la idea central de todo esto es, como decía Scarlett al principio, es que tenemos que involucrarnos como padres, como miembros de la comunidad, y para aquellos que somos ciudadanos americanos y podemos votar, involucrarnos en nuestras elecciones locales también. Jamás en los 23 años que llevo yo en Estados Unidos, jamás vi el tema de las elecciones para las juntas escolares locales convertirse en algo tan crucial y tan importante como en los últimos 2 años. Y el hecho de esta base de datos a la que te referías, que tenemos en nuestra página de internet, la estamos actualizando, yo diría que una vez al mes, y es donde vamos agregando cada nuevo contrato, cada nueva política con los documentos originales que obtenemos de cada distrito escolar. Creo que la última actualización fue la semana pasada. Estamos ya en más de 1,000 distritos escolares en los Estados Unidos. Esto significa más de 10 millones de estudiantes en este momento, ahora que estamos nosotras aquí sentadas hablando, asisten a escuelas públicas que tienen políticas y regulaciones que específicamente dicen que si hay algún tipo de confusión de género, se lo tienen que ocultar a los padres. Tenemos estados, como mencionaba Scarlett, que ha llegado al punto extremo, donde al nivel de estado ya o han pasado o están en las legislaturas estatales considerando estatutos para que si un padre no afirma la confusión de género de su hijo menor de edad, lo van a codificar legalmente como si fuera un tipo de abuso infantil. Ya eso es lo que, como decía Scarlett, pasa en Washington, lo están considerando en California, pasa en Nuevo México también. O sea que la importancia de nosotros involucrarnos como miembros de comunidad, como padres, o incluso aunque no tengamos hijos, Jennifer, porque acuérdate que aunque no tengamos hijos, nosotros somos contribuyentes en nuestras comunidades. Con los impuestos que se pagan, nosotros estamos financiando las escuelas públicas en nuestras comunidades y estamos financiando hasta cierto punto los contratos que se hacen con estas compañías que yo te mencionaba antes, y estamos financiando las juntas directivas que están aprobando y pasando este tipo de políticas de exclusión de los padres en cuanto a temas que son súper importantes cuando estamos hablando de nuestros niños menores de edad. Entonces, definitivamente yo diría que es probablemente el tema candente número 1 al que tenemos que prestar atención, sobre todo porque cuando hablas con la familia latina y cuando hablas con la familia hispana, te das cuenta que eso no forma parte de nuestros valores tradicionales y de nuestros valores familiares, estar ocultando o estar diciendo mentiras. No es la manera en la que criamos a nuestros hijos. Y en casos específicos, por ejemplo, de familias como la misma mía, como otras familias que vienen de países que han estado bajo dictaduras comunistas, como la gente que viene de Vietnam, la gente que viene de China, la gente que viene de Venezuela. O sea, nosotros somos el hijo proverbial, el hijo pródigo del Estado. A mí no hay quien me haga cuentos de qué cosa es tener a la escuela y a los representantes del gobierno controlando tu vida, porque esa fue mi vida por 27 años en Cuba. Entonces, imagínate tener de buenas a primeras esta realización de que tú dices, bueno, yo decidí empezar mi vida en este país hace 23 años con 2 maletas, empezar de cero para darle a mis hijos un ambiente y una oportunidad de vida, una oportunidad profesional y educacional completamente diferente a la que yo tuve, y que de buenas a primeras tú abres los ojos y tú dices, bueno, pero están haciendo lo mismo de lo que yo escapé.
O sea, están haciendo lo mismo que yo quería evitar que mis hijos tuvieran que sufrir. Y yo pienso que eso es lo que está pasando ahora, empezando a pasar con los padres hispanos y con las familias hispanas. Y por eso nosotros pensamos que es súper importante que sigamos teniendo estas conversaciones para que los padres de familia hispanos, los padres de familia latinos puedan abrir los ojos y se den cuenta de qué es lo que realmente está pasando en la escuela y qué es lo que realmente le están enseñando a nuestros hijos a nuestras espaldas. Sí, y yo también quiero agregar que si vives en un estado más liberal, como por ejemplo California, no quiero que sientan que no hay esperanza, porque sí hay. En el estado de California, el gobernador es un hombre muy liberal y muy, muy malo. Pero en distritos escolares como de Temecula o Chino, California, esos lugares son más conservadores y están pasando políticas en sus distritos escolares donde están diciendo no puedes esconder esa información a los padres. Si tu hijo o tu hija está diciendo en la escuela que tiene otra identidad, le vamos a decir a los padres, no vamos a esconder esa información. Entonces, no pierden la esperanza, pero sí siempre estén con el ojo abierto mirando qué está pasando en las escuelas y en sus comunidades. Así es. Y a propósito de, Maylin, eso que muy sabiamente mencionabas con el tema de la política, me gustaría ya para cerrar que cada una de ustedes diera un mensaje a nuestra comunidad. Desafortunadamente la comunidad hispana, y me dio mucha risa, sé que el tema no es para reírse, pero me dio mucha risa porque hay que ser bien osado para pedirle a familias hispanas que guarden secretos, cuando nadie en las familias hispanas puede guardar un secreto, porque eso es una regla universal. O sea, lo sabe desde la nieta hasta la bisabuela y la bisabuela del más allá, de alguna forma busca la manera de que el secreto se sepa. O sea, eso no existe en las familias hispanas. En las familias hispanas se conoce absolutamente todo. Hay que ser bien osado. Nosotros, y creo que por eso nos tienen de target, y yo siempre lo he dicho, por la manera en que nosotros nos conducimos culturalmente hablando, que ahora en Estados Unidos es que están entendiendo la gran valía que nosotros aportamos culturalmente hablando, porque hay que ser honestos y que por favor no se tome esto jamás y nunca como un mensaje anti-yankee o nada por el estilo, pero hasta hace algunos años atrás los latinos quizás no éramos tan apreciados y ahora que están viendo que nuestro núcleo es la familia, los valores, la estructura, matrimonio, etcétera, etcétera, están diciendo, esta gente sí sabía desde un principio lo que estaban haciendo, ¿no? Vamos a darle el valor justo. Mencionabas algo, Maylin, que es el tema de la política. La política está metida en absolutamente todo y aquí lo hemos explicado 1.000.000 de veces y lo vamos a seguir repitiendo. Y el tema que hoy estamos hablando es una muestra de ello. Los hispanos somos muy emocionales. Y esa fue una de las razones por las cuales Trump no cayó muy bien en la comunidad hispana, porque la gente viene con el mindset de nuestros países, de que los políticos deben ser agraciados o simpáticos, besar viejitas, besar bebés, cargar bebés. Trump era la antítesis de todo eso. La gente no vio más allá de lo que se veía, la gente no supo ver más allá del hombre y ahora sí lo están viendo. Vienen procesos electorales pronto, vamos a seguir educando desde aquí al respecto. Los procesos electorales que vienen a nivel local y a nivel nacional son importantísimos porque de alguna forma van a definir todas las cosas que estén sucediendo en el sistema escolar. La gente por fin parece estar abriendo los ojos. Me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje a la comunidad hispana para las futuras elecciones que van a ocurrir en los Estados Unidos, inclusive para los que están fuera de los Estados Unidos, aprendamos a votar mejor. El votar no es solamente echar un papel en una caja, sino una decisión que nos puede costar muy caro y aquí estamos viendo el ejemplo. Sí, mira, Jennifer, yo creo que es algo importante y que, como tú decías, se transfiere no solo al ámbito de la educación pública y de la protección de los derechos parentales, sino a cualquier aspecto de nuestra vida. Nosotros en Parents Defending Education, como somos una organización sin fines de lucro, obviamente nosotros no endosamos partidos políticos, ni ningún candidato, ni nada de eso. Trabajamos como organización de comunidad de base y el mensaje que siempre tenemos es que hay que involucrarse.
hay que activarse y hay que prestar atención. Personalmente, basado en mi experiencia personal de haber sido nacido y criada en un país bajo una dictadura comunista, el mensaje que siempre le doy a los padres es que el tema de nuestros derechos parentales, el tema de proteger a nuestros hijos, el tema de representar los valores de nuestra familia, el tema de exigir transparencia y contabilidad como contribuyentes que pagamos impuestos en los Estados Unidos, no tiene que ver con la pregunta de quién es el candidato o quién es el partido. Tiene que ver con la pregunta fundamental que muchas personas alrededor de nosotros no se hacen, Jennifer, ya sean hispanos o no. Y la pregunta ¿es este el papel adecuado del gobierno? Le corresponde al gobierno, ya sea a nivel del condado, de la junta escolar, a nivel estatal, a nivel federal. Este es el rol adecuado del gobierno, controlar esta parte de la educación de mis hijos. Y cuando uno es capaz de establecer esa comparación y contestar esa pregunta de esta es mi libertad y mi derecho individual como padre protegido por la Constitución de Estados Unidos, y ponerlo en oposición de hacer esa pregunta, ¿es este el papel correcto del gobierno? ¿Está incluido dentro de las funciones del gobierno que controle, tú sabes, que la identidad de género de mi hijo, que viole mis derechos como padre? Una vez que nosotros como padres de familia, como votantes, como miembros de la comunidad, somos capaces de hacernos esa pregunta, entonces es donde vamos a de verdad a estar informados y empoderados para involucrarnos en lo que realmente es importante y que tiene que ver con la educación de nuestros hijos. La otra cosa que siempre hago como llamado a los padres de familia, a cualquier persona en la comunidad que esté dispuesto a defender el tema de la educación pública, es que hay que buscar comunidad, hay que buscar aliados, porque es de verdad una batalla donde uno se puede sentir muy solo. Como decía Scarlett antes, es una batalla donde te puedes sentir desanimado, como que estás batallando los molinos de viento en Don Quijote de la Mancha. Y es importante buscar comunidad y buscar aliados, porque, como les decía antes, esto no es una carrera de velocidad. Esto es un maratón, esto va a tomar años. Y la última cosa, y la más importante, es que aun cuando no veamos los resultados de esta batalla, Jennifer, lo que hacemos nosotras con la organización que trabajamos, o lo que hacemos como mamás con nuestros hijos en las escuelas y en nuestras comunidades, es que a lo mejor no vamos a ver el resultado, pero tenemos que tener como esa consolación de decir, si no lo hago yo por mis hijos, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? A mí no me interesa si yo no voy a ver los resultados, pero el día de mañana, y esta es una conversación que tengo yo con mis hijos también, sobre todo con el mayor, el día de mañana yo tengo que tener la conciencia tranquila, lo suficiente como para poder verle a mis dos hijos a la cara y decirle, ¿sabes qué? A lo mejor no gané, a lo mejor no fui exitosa, pero tú tienes que saber que yo intenté, yo le eché la batalla, yo hice todo lo que pude y lo hice para que tú no terminaras en una sociedad y en un sistema escolar como el que yo tuve que escapar. Y yo pienso que una vez que tengamos eso siempre como nuestro foco principal de que esto lo estamos haciendo por nuestros hijos, porque es nuestro deber como padres y porque nadie va a echar esta batalla si no lo echamos nosotros, yo pienso que en ese sentido todos nos vamos a poder activar para hacer lo correcto. Sí, yo tengo los mismos pensamientos que Maylene y como dije más temprano, lo que va a pasar con el gobierno federal va a pasar. Podemos activarnos con la comunidad aquí donde vivimos. Vamos a ver más esfuerzo y vamos a ver más resultados también. Si puedes dar 1 o 2 horas a la semana o al mes de voluntaria en tus escuelas, hazlo, porque si tú estás ahí en las escuelas formando relaciones con los maestros, los directores, los empleados, eso también ayuda mucho. En la tele miramos mucho, en las noticias miramos mucho de los maestros locos que siempre andan haciendo cosas indebidas, pero la mayoría de los maestros no son así y ellos no pueden decir mucho porque pueden perder su trabajo. Entonces, si vamos y conocemos y formamos relaciones con esta gente, podemos tener aliados muy buenos también. Así es. Bueno, ya para terminar, vamos a compartirle a la gente, bien sea los que están escuchando esto en formato podcast o lo estén viendo en televisión digital. Una vez más, aquí tienen el website, es www.defendinged.org.
para contactarlos a ellos en el panel de contacto del website, y asimismo tienen que, para recibir los boletines, suscribirse en la página para que les llegue directamente en sus emails, en la forma de contacto que prefieran, la información, los recursos, las investigaciones que está haciendo esta plataforma. Asimismo, pueden a través del website enviar los reportes de incidentes o denuncias. Bien importante lo que se dijo acá, lo pueden hacer bajo el formato anónimo para así evitar tragedias, porque desafortunadamente sabemos el monstruo con el que estamos trabajando, y hay que buscar la forma, en la medida de lo posible, de resguardar la seguridad de los padres, que desafortunadamente se han convertido en los enemigos de un sistema que al parecer no está pendiente de educar, sino de adoctrinar. De la misma forma, les voy a compartir, para los que estén viendo el programa en televisión digital, las cuentas de Twitter de mis invitadas para que las puedan contactar por allí. Ellas son las que están manejando la parte de habla hispana, de manera de que con ellas no va a haber ningún problema con el tema de la barrera del idioma. Tenemos acá la cuenta de Scarlett Valderas, es @ScarlettValderas, así como se ve y se escucha, pero con Z, termina en Z. Y de la misma forma voy a compartir ahora Maylin Salavarría, es @CBNTARMNP. Igual va a estar, no se preocupen, en la cajita de información. En Facebook también ellas tienen el inbox abierto, de manera de que si se sienten en más confianza de compartir con ellas directamente el tema de las denuncias, cualquier información que puedan tener, que todo es útil. Nunca subestimen nada, porque hasta lo más ingenuo que uno crea es útil para que esta plataforma tan valiosa pueda tomar nota, pueda asimismo generar herramientas y generar información para que usted también esté al tanto de lo que está sucediendo en las escuelas, que no es poca cosa. Quiero darle las gracias a mis invitadas que estuvieron conmigo en esta hora, que es más que nutritiva para papás y mamás, y quienes como yo no son papás y mamás, pero igual están preocupados, igual están metiendo la mano. Es bien importante los mensajes que se dio aquí, porque los niños no solamente debe preocupar a papá y a mamá, sino todos los que estamos preocupados por lo que está sucediendo. Todos somos importantes en esta conversación. Así que Scarlett, Maylin, súper agradecida por esta hora de tiempo, y espero visiten muchísimas veces más Política en Faldas, porque estoy segura que tenemos muchas cosas todavía por conversar. No, muchas gracias a ti, Jennifer, por la invitación, por darnos el espacio y la oportunidad. De nuevo, aunque lo hacemos constantemente en inglés, es un mensaje, una serie de herramientas y una información muy, muy importante para la comunidad hispana en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. Así que muchas gracias por darnos el espacio. Sí, muchas gracias. Esperamos su contacto. Bueno, ya saben, para los que quieran seguirnos a través de redes sociales o cualquiera de las plataformas digitales, en todas partes estamos como Política en Faldas, no hay pérdida. Si quieres escuchar el programa tipo podcast, estamos en iHeartRadio también, en el sistema de radioemisoras más grande de los Estados Unidos, pues por allí se puede escuchar el programa. Y los que prefieren ver en televisión digital, pues allí lo tenemos también. No se preocupen, que la encuesta que hicimos en estos días no es que vamos a quitar nada, sino que quería ver por dónde estaban viendo más el programa, y la cosa está dividida 50 y 50, así que para todos aquí hay podcast y hay televisión digital. No se preocupen, que aquí complacemos a todo el mundo, menos a ciertos grupos como los que hoy estamos hablando, que están yendo contra nuestros niños. Como siempre, la promesa es vernos dentro de 7 días. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy, y que Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana. Gracias. Política en Faldas, el primer programa en el mundo para mujeres en la política. Conducido y producido por la abogada y periodista Jennifer Barreto Leiva. Un espacio libre de feminismo, progresismo e ideologías, donde tenemos las conversaciones con los protagonistas y actores de la política. Política en Faldas, un programa donde siempre vamos por la derecha.